Esto es el enorme peso de los juegos actuales. Teme el uso. Vamos a ver. Espero que tengáis 309 gigas libres para el próximo Call of Duty. Hoy en día, cuando instalas un juego nuevo, más que una lista de hardware recomendado, parece una carta de secuestro, hasta tal punto que solo te puedes permitir tener 3 juegos instalados a la vez. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No es que los juegos sean más grandes que antes, que también, sino que a la hora de instalarlos se han vuelto desproporcionadamente masivos. Es hora de analizar la historia y la ciencia de este asunto. Veamos si hay solución o si hay una conspiración con el enorme peso de los juegos actuales. Sin chistes de madres, os lo prometo. Vídeo patrocinado. Esto sí es curioso, digamos, de que los juegos pesen tanto en la actualidad. O sea, uno de antaño cuando uno compraba la consola, cuando uno tenía su PlayStation, una Xbox, o incluso en PC, venían los juegos en el DVD. O sea, pesaban 4 gigas o menos. O cuando ya subió el 360, si no estoy mal, el PlayStation 3, no 360, no, como que el Xbox One, y el PlayStation 3 era el Blu-ray, ok, ya juegos de 10, 20 gigas, pero es que ahorita ya abusan, o sea, digamos, juegos de 300 gigas, o en este caso, digamos, yo tengo instalado el Call of Duty que pesa 183 gigas y este es el Warzone. O sea, no es otro diferente, no es el Call of Duty el 6 ni el 7, sino el Warzone. 183 gigas, 112 gigas el Gear 5. O sea, el de que más se le acerca es el DaVinci Resolve y solo pesa 5 gigas. O sea, ¿en qué momento se volvió un lujo prácticamente tener un PC para jugar un poquito? Ni siquiera es uno, digamos, un PC de la NASA. O sea, a uno le toca sí o sí tener casi 2 teras de almacenamiento para poderse medio instalar unos juegos. O sea, el tema de la industria de videojuegos con los juegos pesados es una cosa seria. Y digamos, vale, uno está en PC, que puede uno tener 1, 2, 5, 7, 10 teras. Digamos una PlayStation 5, que uno le puede meter una SSD de 1 tera. O sea, o la versión aniversario que es de 2 teras. Usted quédese con 2 teras. O sea, se mete el Call of Duty, se mete ahorita el nuevo Grand Theft Auto 6 y ya. O sea, hasta ahí llegó su consola. O sea, uno le toca tener ese internet de 1 giga, 2 gigas para poderse instalar y desinstalar los juegos según como uno quiera jugar en ese momento. O sea, estamos mal. O sea, es uno para pensar realmente qué es lo que está sucediendo con este tema de la industria de los videojuegos. Por Battle Crash. Battle Crash es un nuevo juego con un título indiscutible. Ah, bueno, sí, nosotros sí vamos a dejar los anuncios como tal de creador original, porque igual nosotros le estamos agarrando el trabajo de que le pertenece a él, entonces no podemos, o sea, por fortuna no se vive en España, aquí tengo entendido que allá si uno le toca, bueno, no sé si es como tal la ley española que obliga o sencillamente son los quienes reaccionan, quieren adelantar, pero bueno, en este caso por lo que a nosotros no aplica, vamos a dejar la publicidad del creador original, que al fin y al cabo, pues ellos también necesitan, pues, ellos viven de esto, entonces uno no les puede robar el trabajo prácticamente de ellos. Entonces, ya vamos a colocar la publicidad y ya ahorita continuamos comentando lo del video. Indiscutiblemente demoledor, que va de dar cera y pulir cera. Un brawler PvP con todas las letras que saldrá con crossplay para móviles, PC y Switch el 27 de este mes. Y funciona.
Tal que sí. Al entrar en partida te enfrentarás a rondas de unos 8 minutos como máximo, en los que deberás superar a los 30 imprudentes que se enfrentan a ti. Pues solo uno puede llevarse la victoria. Eso y mucho más enseñaron en su presentación del Summer Game Fest y ¿qué puedo decir? En mis tiempos los juegos para móviles no eran así. Si te interesa, ve al primer enlace de la descripción y podrás apuntarte en el periodo de prescripción. Básicamente lo añades a tu lista de deseos de Steam y a cambio conseguirás varias skins por la patilla. Y por si fuera poco, estén repartiendo premios entre todas las personas que se apunten. Premios de verdad, no de eso. El ganador se llevará 1000 machacantes y los 300 que queden en segundo lugar también se llevarán buena mercancía, lo cual no ocurrirá si no clicas el primer enlace de la descripción, lo que te digo. Así que gracias a Battle Crash por hacer este vídeo posible y volvamos con el tema. Sobrepeso es lo que tiene mi PC. Puedo ampliar el almacenamiento de mi máquina sin mucho problema ni mucho costo, así que esto no me quita el sueño, pero en consolas esto es una pesadilla. Si ahora mismo fuera a desembolsar los más de 500 dolorosos que cuesta una PlayStation 5 básica, vería que sus 825 GB de almacenamiento totales se ven reducidos a unos 667 GB usables para instalar juegos, tras descontar el sistema operativo, todos los umpalumpas que hay dentro, dándole a la manivela y todo eso. Así que si instalase la turboleviatánica aplicación del próximo Call of Duty, me quedaría con menos de 300 GB, lo cual me dejaría hueco para instalar unos 2 o 3 juegos más con suerte. Eso es criminal. Que tu electro... Exactamente, o sea, volvemos a lo que estábamos hablando al inicio. O sea, ese tema de los juegos actuales se volvió criminal, o sea, se volvió un hobby prácticamente incosteable. O sea, tiene que serse prácticamente millonario para poder disfrutar de esto plenamente. Los juegos subieron de precio, o sea, juegos AAA son de 80, 90, $100. El componente para una PC también subió de precio. O sea, estamos hablando de tarjetas gráficas que cuestan al menos $800, memoria RAM de al menos $200. Bueno, los procesadores no son lo más cariñoso, pero igual son 8, 200, 300. O sea, uno para poder jugar en PC bien son al menos $1000, $1500. Sin contar que se necesita un buen almacenamiento para estos juegos que 100 gigas siempre. Ahorita, o sea, uno debe tener, o sea, el estándar dicen que es 1 tera, pero a mí se me parece que ya el estándar debe subir al menos a 2 teras, porque ahorita, como pesan los juegos, es algo criminal. O sea, no sé si de antaño optimizaban mejor los juegos o hacían algo, pero es que es criminal lo que pasa con este tema de como dicen los jueguitos, no, no tiene sentido. O sea, iniciando por el precio. Es carísimo uno poder, poder comprar los juegos. Y de ahí también ya es caro uno cómo guardarlos. O sea, el almacenamiento siempre le toca a uno desembolsar $820. O sea, no hay derecho de lo que están haciendo ahorita en la industria de los videojuegos. doméstico dedicado a los videojuegos solo puede almacenar 3 videojuegos. Es como si las neveras fuesen más pequeñas que las muletas de un cocodrilo. Solo que aquí el problema no está en que la nevera sea pequeña, sino que los Petit Suisse ahora se venden en barriles de 300 litros por algún motivo. Ya no puedes contar ni con los discos físicos, porque a día de hoy la mayoría solo incluyen un código para que te descargues el juego de la tienda. No hay por dónde cogerlo, lo cual solo resalta el problema. Dudo que mi colección de juegos de Play 3 llegue a los 500 gigas totales, porque hace 15 años un juego podía pesar tan solo 8 gigas. ¿A qué juego me refiero? Al Red Dead Redemption. Sé que suena magia negra, pero en Play 3 este enorme juego pesaba tan solo 8 gigas. Pero, ¿cómo puede ser que el inmenso y detallado Red Dead pese menos que un mapa nuevo de Call of Duty? Otro ejemplo que quede cerca. A ver, ¿quién no ha jugado Skyrim? La versión original pesaba
3,8 gigas. O sea, ¿teníamos tecnología Dwemer perdida de compresión de archivos allá por 2011? ¿O qué está pasando aquí? Quizá el ejemplo más sonado es la saga de Star Wars Battlefront. Sacaron dos icónicos juegos en 2004 y 2005, con un peso combinado de unos 7 gigas. Pero hace unos meses sacaron una colección de ambos juegos que no cambia nada. Los gráficos son idénticos, no hay más contenido y aún así se las apañan para que pese más de 60 gigas. Nos están metiendo spyware. ¿Cómo va a pesar? ¿Cómo es posible que pasamos de juegos de 7 gigas a 60? O sea, es que ahorita el tema de los juegos es una cosa criminal. O sea, ¿desde cuándo? O sea, uno debe tener consolas, o sea, las consolas de la próxima generación que lleguen debe tener al menos 4 teras, 5 teras para medio poder uno tener jueguitos guardados. Es que uno ni siquiera está pidiendo tener, digamos, juegos de mega ultra HD, mega realistas, con física, sino pues, o sea, juegos divertidos, juegos de antaño, que esto. Pero tener, o sea, que ahora esos juegos pesen 60 gigas y es que tampoco le cambian mucho, o sea, son los mismos gráficos. Lo único que hacen es meterlos en una misma colección. Es cosa para pensar qué es lo que están haciendo los desarrolladores, qué es lo que están o no están haciendo para hacer esta cosa tan criminal con el tema del almacenamiento. Casi 10 veces más y es literalmente lo mismo. Esto es más raro que un vampiro donando sangre. Si haces caso a las conspiraciones, esto se debe a que las empresas de videojuegos usan este espantoso sistema para que no pruebes otros juegos. Si no hay hueco en tu sistema, no hay competencia. ¿Y en serio vas a desinstalar el Call of Duty para jugar al My Little Pony? Porque si quieres volver a echarte un duelo por equipos, tu internet va a tener más trabajo que el dentista de Ronaldinho. Quizá por eso, 1 millón de jugadores de PlayStation juegan Call of Duty. Y literalmente nada más. Porque si esto de los videojuegos te da un poco igual, esa inconveniencia bien podría ser un muro de Attack on Titan. A menos que hayas Ojalá fuera 50 euros por un almacenamiento, pues que ahorita como está con el tema de la inteligencia artificial, ya estamos hablando de almacenamientos de que perfectamente rozan los $200, o sea, más o menos 190 euros. Bueno, si uno lo compra en España, para ahí 220 euros. O sea, es que ahorita es criminal, o sea, el almacenamiento ahorita se volvió es prácticamente un souvenir. O sea, uno sí o sí debe tener un buen almacenamiento para medio poder disfrutar de los jueguitos. O sea, y uno dice jueguitos, pero más bien debería decirse juegotes porque eso, eso pesa un montón esos juegos. Uno ya considera, o sea, las empresas deben considerar que también su público tiene un cierto límite. O sea, no todo el mundo está bañado en oro y diamantes para poderse costear lo que conlleva ahorita jugar videojuegos. nacido ayer, estarás al tanto de la historia de este asunto. Está claro que los juegos son cada vez más grandes, tienen más contenido y texturas de mayor calidad, así que el almacenamiento necesario para contenerlos siempre va a aumentar. Pero quizá no sabes cuánto. En la Nintendo 64, los cartuchos de mayor capacidad tenían unos 64 megas de almacenamiento, lo cual dudo que sea suficiente para almacenar un solo arma de Modern Warfare. Pero en la siguiente generación de consolas, con la GameCube, los discos pasaron a soportar hasta giga y medio. Eso es un aumento del 2300%. Aviso, este youtuber es de letras. Las cifras contienen redondeos de los que suspenden selectividades. Y en consecuencia, los videojuegos pudieron pasar de esto a esto. Pues quizá no está tan mal esta conspiración de los fabricantes de discos duros. Con el tiempo llegó la siguiente generación de consolas, con la PlayStation 3 y la Xbox 360, que usaban discos de doble cara que alcanzaban los casi 9 GB de almacenamiento. Así que una vez más, los videojuegos aumentaron su tamaño potencial 6 veces. Y en la siguiente generación, de Play 4 y Xbox One, ya se manejaban 50 GB por DVD. Nuevamente, un aumento de más del 450%. Si bien estamos escandalizados por lo que ocupan los juegos actuales, esto siempre ha sido un proceso vertiginoso, pero no exponencial, por suerte. Pero igual, o sea, por más que no sea exponencial y sea vertiginoso, estamos hablando de que prácticamente por generación estamos viendo al menos un doble, un triple de subida de peso por juego. O sea, si ahorita los juegos pesan en promedio 80, 60 gigas, no 80, 60, es que es 80, 100 gigas están pesando ahorita en promedio los juegos triple A.
O sea, digamos, y esta es la generación actual, PlayStation 5 y Xbox Series X, Series S. O sea, estamos hablando que para PlayStation 6 y la siguiente generación de Xbox, ahora el promedio va a ser 300 gigas, un promedio, porque perfectamente puede llegar a otro Call of Duty que haga, que sea la excepción, no la norma, pero que llegue pesando que 800 gigas, 1040 gigas, o sea, de por sí, a excepción de que le bajen el precio del almacenamiento y se pueda conseguir mayor capacidad a menor precio, las empresas tienen que replantearse si seguir subiendo el peso de los videojuegos. O más bien, por eso la gente se está yendo es por los indies, porque uno puede tener un buen indie y pesa máximo 15 gigas y uno le dan sus 20, 40 horas de diversión y le gusta a la gente. Mientras que un Call of Duty, una sola juega 1 hora, 2 horas, con suerte, y uno lo deja ahí guardado. O sea, se vuelve algo casual, pero se ocupa mucho almacenamiento. Imagínate que el año que viene anuncian el God of War Osiris y tenemos un salto generacional como el de la GameCube. El juego pasaría de los 100 gigas del Ragnarok a 2 terabytes y medio. Bueno, cállate, que les damos idea. La diferencia está en que antes el juego venía contenido en sí mismo y ahora todo es una descarga digital petándole el sin luz a nuestros sistemas. Ya no hay un DVD cargándose el juego a la espalda incluido en el precio. Ahora todo depende de ti. Y si bien más almacenamiento es igual a más detalles y a escala, este proceso empezó a alarmar a la gente en torno a 2014 con la salida de Titanfall, un juego que en PC ocuparía casi 50 gigas. Sí, hace 10 años estábamos escandalizados por un juego de 50 gigas. La cosa es que antes un aumento de 1 giga era suficiente para pasar de esto a esto. Y ahora, bueno, mirad Modern Warfare 2019, un juego de 160 gigas, y Modern Warfare 3, una mierda de juego de 240 gigas. Lo siento, pero No hay cambios, no hay cambios, no hay cambios que se noten a simple diferencia como para que se justifiquen esa subida de 60, 80 gigas. O sea, estamos hablando de 80 gigas de diferencia y no hay un cambio que diga, wow, lo justifica. Estamos hablando de que perfectamente están consumiendo memoria por consumir memoria nada más únicamente porque pueden y quieren, o porque sencillamente no son lo suficientemente, no optimizan lo suficientemente los videojuegos como para que puedan, en vez de, puedan reducir el peso en vez de aumentarlo. me debéis unos cuantos gigas. Con esos 80 gigas que me habéis soplado, me podré instalar Fallout 4 entero 2 veces, sin mods, que ya sabemos cómo acaba eso. En fin, ¿de dónde sale todo este tonelaje? En parte, de los vídeos. La gran mayoría de juegos tienen cinemáticas de algún tipo y normalmente son vídeos pre-renderizados. Básicamente un archivo de vídeo, como este que estáis viendo, y eso pesa bastante en calidades altas. Así que cuando tu campaña de vergüenza es como el cuerpo de Kojima, 60% cinemáticas, ya empiezas a ver de dónde sale todo este sobrepeso. Por ello, soy fan de las cinemáticas en tiempo real, que simplemente ejecutan animaciones y cambios de cámara sobre los NPCs que hay en el videojuego. No solo ocupa menos, sino que es más gracioso. Y esto pasa con los vídeos, los audios, las texturas. Simplemente hay un tope técnico de cuánto podemos comprimir los archivos que forman un juego. Por muy optimizado que esté, no lo podrás copiar y pegar en un pendrive de 3 gigas, por mucho que me costase entenderlo cuando era niño. A menos que demos un salto masivo en conocimiento técnico y reescribamos todo lo que sabemos sobre el almacenamiento de datos. Las cosas en 4K ocupan un y parte del otro no hay remedio. En las encuestas de hardware de Steam se muestra que casi un 30% de los usuarios tienen pantalla. Vale, pero digamos, sí, muy buenos los juegos en 4K. O sea, da una experiencia, sí, dan una muy buena experiencia el 4K, pero es que, ¿cuántas personas tienen monitores 4K? O juegan en televisores 4K que diga, no, yo le voy aquí a meter caña al juego, que me diga, quiero ver hasta el vellito más pequeño del personaje. Pues no, es que realmente no sucede eso. Casi la mayoría de gente que juega en PC juega en monitores de 1080, 1044, ¿de qué?
1444p, porque pues la gente tiende a priorizar son los megahercios de la pantalla pues para juegos competitivos, digamos 1080, pero con 240 hercios para echar el Counter, para echar el Valorant, para jugar el Marvel Rivals. Mientras que bueno, es que monitores 4K de por sí casi cuesta lo mismo que una gráfica gama media. Entonces pues realmente no se ve el justificante para decir aumentemos tanto el peso de los juegos para que tengan una experiencia 4K. De una resolución mayor que 1080. No es por flexear, yo incluido. Y lo mismo pasa con los gamers que juegan en la actual generación de consolas con televisores 4K. Si los juegos estuvieran limitados a texturas normaluchas y ya está, toda esta gente que ha pagado el premium para ver las cosas a máxima calidad se encontraría con texturas estiradas y borrosas. Y nadie quiere ver algo así tras gastarse el sueldo de una década en una 4080. No hay solución. Si quieres mayor fidelidad visual y juegos más grandes y ambiciosos, vas a necesitar más espacio. Simplemente no es posible comprimir el Red Dead Redemption 2 para que ocupe menos de 100 gigas. Es un mundo abierto gigantesco, con una calidad visual y sonora que sigue siendo de lo mejor que hay casi 6 años después de su lanzamiento. Y está hasta arriba de personajes con texturas únicas, animales, escenarios, biomas, armas, ropas, mecánicas, animaciones y físicas. Si lo piensas, que esta maravilla de juego ocurra en tan solo 100 gigas, me parece arte de magia. Bueno, hay trucos que se utilizan durante el desarrollo que desembocan en el overbooking de nuestra máquina. Por ejemplo, el MIP mapping. MIP son las iniciales en latín de multum in parvo, que significa básicamente, cuanto más lejos esté un objeto de tu personaje, menos necesidad hay de renderizarlo al completo. Si lo tienes en la cara, el 4K habla por sí solo. Pero si esa misma textura está a 1 kilómetro, la puedes poner a 144p que nadie se va a dar cuenta. Este vídeo de Cyberpunk 2077 lo ilustra muy bien. Esto hace que tu gráfica no explote. Si tuviera que renderizar todo a máxima calidad en todo momento, los juegos de mundo abierto serían imposibles. Es como aquella teoría de que el Cities Skylines 2 iba a pedales porque el juego estaba renderizando los dientes en 4K a todos los habitantes de tu ciudad. Así es la idea. Para solucionarlo está el MIP Mapping, que según se alejan las texturas de ti, las vas sustituyendo por otras a menor resolución. El problema está en que ahora tu juego debe almacenar datos de todas las texturas por 5, cada vez en menor y menor y menor resolución para que este sistema funcione. Y ahora tu juego pesa un 30% más. Así que elige qué componente quieres que explote. Tu gráfica y tu cartera o tu disco duro y tu cartera. Lo mismo pasa con el audio. Muchas veces se utilizan archivos de audio sin comprimir para que los PCs más lentos puedan ejecutar el juego sin problemas. Algunos no tienen la capacidad de descomprimir esos archivos sobre la marcha sin cagarse encima. Así que los ponen en bruto y ya está. Y así fue como se ocuparon unos 30 de los casi 50 gigas del escandaloso Titanfall. O directamente se duplican archivos para que el juego cargue más rápido. Si tu sistema no tiene que estar buscando hasta en la carpeta de memes por los archivos que necesita, porque están duplicados por todas partes, los encontrará más rápido y el juego cargará antes. Sé que suena un poco tonto, pero es costumbre. Insomniac reveló en una conferencia que 55.935 archivos del Spider-Man tenían más de un duplicado, lo que supuso unos 10 gigas extra. Pero a cambio, el viaje rápido se ve así. Eso explica cómo la basura de yermo estéril y putrefacto del Forspoken carga en menos de un segundo, pero luego pesa 130 gigas. En definitiva, que para los juegos funcionen para todos, hay que dar unas cosas a cambio de otras. Y tu cartera siempre es una de esas cosas. ¡Dios! Siempre estás metido en el ajo. Ok, vale, sí, o sea, digamos, bueno, es muy buena explicación, digamos, sí. Dejar diferentes tipos de resoluciones y archivos para que puedan cargar sí, toda la variedad de PCs que haya. Pero es que igual se puede optimizar o no sé, bueno, no soy programador, pero igual podrían entonces sacar una versión más light, o sea, así como hacen, como hicieron con Free Fire, si no estoy mal. Sencillamente sacan para diferentes gamas, dejen desde el inicio. ¿Qué quiere instalar? ¿Quiere de una vez el 4K, el de que pesa 150 gigas, 200 gigas? Bueno, tiene PC de gama media o va a jugar a 1044p, 1444p, 1440p, fácil, entonces vaya por la calidad media. Que su PC no da para tanto, pues entonces que deje la opción de bajo, calidad baja. Entonces, ¿para qué? Es que, ¿cómo me vas a meter?
que los que quieren jugar 4K y los que quieren jugar en calidad baja tengan que instalarse la misma cantidad de archivos es algo que no, realmente no se puede soportar, a excepción de que reduzcan drásticamente el precio del almacenamiento y todo el mundo, la PC más básica no venga con 512 gigas, sino venga es con 2 teras de almacenamiento. ¿Verdad? No te lo pierdas, los juegos como servicio son la mitad del problema. Por ejemplo, cuando el Elder Scrolls Online salió a la venta originalmente en 2014, no hubo drama con su tamaño, y eso que estaban cocinando al Titanfall por pesar casi 50 gigas. Pero tras todos estos años han metido más contenido que en One Piece, y ahora el juego pesa casi 90 gigas con todas las expansiones. Si te preguntas cómo puñetas te quedaste sin hueco en el PC, quizás por esto. El Killing Floor 2 es más de lo mismo. Empezó pesando unos 40 gigas y ahora pesa más de 90. Y dependiendo del juego, esto te lo mamas aunque el contenido extra sea de pago y no pienses comprarlo. Algunos juegos, como Dead or Alive 6, instalan todo el contenido adicional, lo quieras o no. ¿Por qué? Porque si finalmente decides comprarlo, simplemente se desbloqueará el acceso a esos archivos que siempre hubo en tu sistema y podrás jugarlo al instante, haciendo de la compra un proceso más conveniente. Así que sí, los grandes juegos como servicio ven tu disco duro, se le cae la boca hasta el suelo, se le salen los ojos de las órbitas y dicen ¡aguga! ¡aguga! Pero no solo por la cantidad enorme de eventos, mapas, personajes y misiones que van a meter, sino por el ingente tsunami de cosméticos que te van a meter entre pecho y espalda. Rainbow Six Siege debe ser uno de los mayores exponentes de todo esto. Este shooter lleva bastantes años añadiendo contenido, y como resultado tiene una buena cantidad de mapas del tamaño de una caja de cerillas. ¿Cuánto pesa todo? ¡Unos 60 gigas! Eso es porque este juego tiene miles y miles de cosméticos. En serio, podríamos estar bajando por esta lista un buen rato. La gracia de las skins es que todo el mundo las vea. Por eso, tu máquina debe tener almacenados los archivos de todas esas skins, porque si te meten en la lobby con otro jugador que se las haya comprado, bueno, las tendrás que ver, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Una opción en los ajustes para solo almacenar las skins predeterminadas de los operadores? Por favor. Pero no nos podemos olvidar de que a veces simplemente meten la pata. Por ejemplo, en Killing Floor 2, los mapas customizados que probabas se almacenaban en caché a pesar de que borrases el mapa y te suscribieses de él. O doblajes en 7 idiomas distintos a la vez, texturas con color de 32 bits a pesar de ser un color sólido y otro sinfín de despistes, de los cuales este se lleva el pastel, el Ark Survival Evolved. Los muy puñeteros no pusieron un repositorio de recursos comunes, así que cada DLC incluye un set completamente aparte de texturas e información para los dodos, por ejemplo. Realmente, solo hace falta una iteración del dodo para que el sistema sepa de dónde sacar la información. Pero los muy matados lo incluían todo de nuevo en cada contenido descargable. Así que, en vez de un dodo, tu sistema almacena 50 dodos, y así con cada bicho, textura y modelado. Lo cual explica cómo este juego, con todos sus DLCs, se infla hasta los 450 gigas. Map. Pero de rapes aparte, este asunto tiene una tendencia histórica muy marcada, que es que nos jode y ya está. Y os veo venir algunos. Si este es el devenir inevitable de la industria del videojuego, seguro que podemos aflojar pasta por un disco duro extra. Vale, deberías probar a no ser pobre. La nueva Xbox 720 vendrá en un bundle con una base de datos. Nos reiremos ahora, pero veremos en 5 años. Pero hagamos las Ni siquiera se tuvieron que esperar 5 años, o sea, digamos, este fue subido el año pasado. Y viendo ahorita lo que está costando un almacenamiento, lo que está ahorita costando un almacenamiento, o sea, perfectamente uno... Ah, pues que este es Amazon México. Es este de... O sea, estamos hablando de un o sea, almacenamientos que ya cuestan $300, $240. O sea, uno quiere tener aquí sus juegos sin instalar, desinstalar, instalar, desinstalar. O sea, estamos hablando de que uno al menos tiene que pasar por caja 212 dólares, al menos $212, estamos hablando, 250. O sea, uno solo para poderse tener aquí sus jueguitos guardados sin ponerse a instalar y desinstalar, estamos hablando de $240 al menos. Y sin incluir temas de envío e impuestos según el país de residencia.
el tema fiscal de cada país. O sea, es que ya, para uno pensar, o sea, un tera, ni siquiera hay, ni siquiera hay opciones disponibles. Aquí está. $145. O sea, uno tiene que sí o sí, o sea, al menos pasar por 146, 145,99. O sea, uno tiene que pasar por caja al menos para dejar 145,99 para uno poderse guardar un juego de 500 gigas más un Call of Duty de casi 400 gigas. Tocó uno pensar realmente qué es lo que están haciendo la gente, Cuenta, los que desarrollan videojuegos. un SSD de 1 TB, que viene a ser lo mínimo que se necesita para este descosido, se vende por unos 60 euros más o menos. Así que el hueco que ocupa el próximo Call of Duty ya equivale a unos 18 euros de ese precio total. Los gráficos están muy chulos, pero 18 euros por guardar un videojuego me va a dar esclerosis múltiple. Pero ¿qué les importa a ellos? A fin de cuentas, no pone en ningún lado que los videojuegos deban ocupar menos de X gigas. No lo pone en la Constitución, no lo pone en el BOE. Y como el formato físico está muerto y enterrado, no hay literalmente ningún incentivo para que corporaciones como Activision se preocupen de que nuestros discos duros tengan una dieta variada. ¿Realmente van a dedicarle un par de semanas a optimizar la compresión de archivos? En ese tiempo pueden hacer Modern Warfare 4. Como ahora todos son descargas digitales, los precios de los discos duros están bajando y el dinero que ingresan está subiendo. Por ello, como si siga así, hasta el infinito. Pero lo que sí tiene remedio es dejar de babear por el asunto. Lo que vende a día de hoy, la forma más sencilla de destacar sobre la competencia, siempre y cuando tengas el truco del dinero infinito, es tener mejores gráficos. Forza Horizon 5 se ve increíble, pero el 3 también. Aquí no importa cómo de bien se tiene que ver un juego de carreras, siendo práctico, sino cuánto mejor se ve en comparación a la última entrega. Hasta el infinito. Siempre hemos estado en esta carrera de ratas, solo que ahora lo empezamos a sentir en la cartera. Así que os pregunto, ¿realmente necesitamos que el césped tenga una resolución de 4K en un juego en el que mi velocidad media es de 200 por hora? ¿Le importa al jugador medio de Counter-Strike que la bomba no esté en 8K? Porque si la respuesta es sí, entonces no hay alternativa. Si queremos contarle los poros al protagonista, nos van a ocupar el disco duro. Pero no podemos olvidar que un juego bueno no tiene por qué pesar más que un Clash Enemies. Battlefield 1 sigue teniendo una de las atmósferas más inmersivas de la historia de los shooters y pesa 50 gigas con todas las expansiones. Escape from Tarkov, un juego con más ítems que el Museo Británico, pesa tan solo 36. Deep Rock Galactic pesa 3 gigas. No Man's Sky, un juego que es casi infinito, te pide tan solo 15 gigas para jugarlo. Y Minecraft, un juego que literalmente es infinito, pesa tan solo 4 gigas. Todos los años salen juegos de primerísima calidad, con una barbaridad de contenido que no dejan a mi sistema con estrés postraumático. Si la joya de Doom Eternal se puede condensar en menos de lo que pesaba el parche de día 1 del Cyberpunk 2077, sé que todo es posible. Y sobre todo, porque con este orden de cosas no hay hueco para la gente con conexiones lentas a internet. Un juego de 200 gigas no es algo inaudito a día de hoy. Y si tu internet tercermundista roza el mega por segundo, tardarás 18 días y medio en descargarlo. No necesitamos esta clase de skill-based matchmaking de cara al futuro. Y eso, también ahí entra la otra conversación, o sea, no solo es el almacenamiento, sino también la velocidad de internet que puede tener cada persona. O sea, claro, todo el mundo dice, ah, son 200 gigas. Eso con un internet de 1 giga de velocidad fácilmente lo tengo en hora y media. Pero es que no todo el mundo tiene 1 giga de velocidad. Y hay países que con suerte tienen 60, 100 megas, 200 megas de velocidad. Digamos, aquí en lo personal, aquí hay 500. O sea, que entonces si yo tengo 500 y me quiero instalarme el Call of Duty que cuesta, pesa 400 gigas, entonces ¿cuánto tengo que esperar? ¿6 horas? ¿7 horas? O sea, es que también toca, es algo prohibitivo para la gente. O sea, no es solo uno pagar un almacenamiento que ya vimos los precios que son casi $250. 200, incluso con impuestos, si uno lo pide del extranjero y con impuestos ya son casi $350 que uno tiene que pagar. De por sí ahí es prohibitivo, pero ya nos toca llegar el internet. ¿Tú tienes un internet para que te puedas instalar el Call of Duty en menos de 6 horas para poder disfrutar antes de que se queme su PlayStation?
antes de que empiece a quemarse su computadora. Es que también eso es otra cosa que uno tiene que considerar a este nivel de que este tipo de juegos son prohibitivos y por eso tienden a morir y la gente prefiere los juegos indie. Ahí estábamos viendo, incluso indie, ya ligeros, como Minecraft, No Man's Sky, que es como que un doble A, y demás juegos que son indies, que pesan menos de 15 gigas y pues ayudan. Es que también para considerar, señores. Imagino que esto se estabilizará más pronto que tarde, porque solo se puede ir tan lejos con la calidad gráfica. El techo es la vida misma y no estamos tan lejos de llegar ahí. Por ejemplo, Unreal Engine 5 es un motor gráfico que ha dado un salto de calidad abismal, capaz de procesar entornos cientos de miles de veces más complejos que lo que se podía hace un par de años. Así que imagino que en algún punto futuro encontraremos la panacea, un sistema de compresión de archivos que consiga meter el Red Dead Redemption 2 en un cartucho de la Nintendo 64. O peor aún, que directamente nuestras consolas sean poco más que plástico, un simple punto de conexión para conectarnos con el juego en la nube y dejar que este problema se lo coman las granjas de servidores de AWS. Pero hasta entonces, estaría bien que las grandes compañías de videojuegos utilizasen sus infinitos recursos para optimizar la compresión de sus archivos. ¿Tu madre no te enseñó a recoger el cuarto o qué? Los creadores del Ghost of Tsushima dijeron que un chunk de mapa de 200 metros cuadrados, que incluye todo el terreno y la vegetación, ocupa tan solo 2 megas. 2 megas, si esto es posible. Los demás no tienen excusa. O agárrense a la silla, todo en 1080. Si quieres más resolución, descarga gratuito. Oh, todavía por aquí. En ese caso, seguro que te molan estos dos vídeos. En este de la izquierda, hablamos del futuro de los gráficos en los videojuegos y la tecnología que los hacen posibles. En este de la derecha, exploramos por qué cada vez hay menos juegos. Muy buen video. Puede que este haya sido de hace un año, pero es algo que aún toca en la actualidad de los videojuegos. El cómo los juegos son prohibitivamente pesados. Entonces, sí, esto es uno para pensar, incluso para quienes quieran desarrollar videojuegos, que también deben tener en cuenta que no todos son gráficos. También, pues, toca considerar un poco las limitaciones que pueda tener sus posibles clientes. Bueno, entonces, esto fue el enorme peso de los juegos actuales de Meluso.